gracias al apoyo y a la iniciativa del profesor Carlos Montero, organizado esta actividad para que nos mantengamos no solamente en comunicación, sino también poder compartir lo que se está discutiendo a nivel mundial en estos momentos en el tema de investigación. Eso es parte de las características que una universidad como la Universidad de Costa Rica debe mantener, y la Escuela de Administración Pública, con 2 carreras acreditadas ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior SINAES, pues también tenemos que lograr en la medida de lo posible que para docentes, para estudiantes, poder traerles lo que se está discutiendo a nivel mundial, lo que en este momento se está produciendo en diferentes partes del mundo y en las investigaciones, y que esperamos que esto pueda ser útil para aquellas personas que deseen continuar con investigaciones o que están pues manejando algún tema que les interese, pues que para trabajo final de graduación, que estas conversaciones les posibiliten el tomar alguna idea o ruta de investigación o de temas de interés, ¿no? Así que voy a dar ya formal anuncio del conversatorio, que le hemos titulado Redes de Cooperación Científica y Difusión del Conocimiento acerca del COVID-19. Como vieron en la invitación, nos van a acompañar la doctora Tatiana Bermúdez y el máster Carlos Alberto Montero, y mi nombre Leonardo Castellón Rodríguez. Como director de la Escuela de Administración Pública me voy a encargar de moderar esta actividad. Agradecer a las personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de Facebook, y a las personas que nos acompañan aquí en la sala de Zoom. A quienes están con nosotros en el espacio Zoom, indicarles que pueden hacer sus comentarios o sus preguntas directamente en el espacio de chat que tiene en la sala, y a las personas que nos siguen en YouTube, pues invitarles también a hacer sus comentarios o sus preguntas en el espacio de comentarios que trataremos de compartir tanto con Tatiana como con Carlos. Esta es una actividad dentro de la línea también de internacionalización que tiene la Escuela de Administración Pública, y que aquí queremos resaltar que este intercambio que vamos a tener hoy se enmarca dentro del convenio que tiene la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal de Campinas, que fue firmado en el 2015 y que mantiene su actualidad, que estamos también pues actualizando de acuerdo a la realidad que vamos teniendo. Debo decirles también que para esta actividad la Unicamp nos facilitó el acceso gratuito al software de minería de texto Vantage Point para que nuestro profesor Carlos Montero realizara análisis y visualizaciones de datos que justamente él va a poder que él utilizó para mostrarnos ahora en lo que él nos va a presentar. También se recibió una capacitación por parte de la doctoranda Ana Carolina Spati del Departamento de Política Científica y Tecnológica de la Unicamp acerca de las generalidades de la altimetría como instrumento para la medición de la divulgación de la ciencia en redes sociales. Así que yo quiero agradecer muchísimo a Tatiana que haya tomado de su tiempo, que nos acompaña desde Brasil, a Carlos también, para compartir lo último, lo más actualizado que tenemos en el tema de investigación, de divulgación, y lo hacemos desde el COVID-19, que es la pandemia que estamos viendo en este momento, que justo antes de ingresar a la transmisión comentábamos con la profesora Tatiana que justamente la pandemia y esta virtualización es la que está permitiendo que tengamos esta hacer eso, sí. actividad, que podamos compartir con ustedes, de tal manera que no solamente es el objeto de estudio, ¿verdad?, de la pandemia como tal, de qué se está viendo, pero también Carlos tuvo dentro de sus proyectos de investigación, bueno, en COVID-19, ¿qué se está investigando en la administración pública en este momento? ¿Verdad? Porque la capacidad que la humanidad tiene en los últimos años de producir conocimiento y de estar publicando y generando
nuevas líneas de investigación. Es la más alta en la historia que ha tenido la humanidad y de repente esto puede ser que nos sobrepase, pero tenemos que también tener los instrumentos para poder, dentro de ese enorme mar, de esa infodemia que estamos viviendo actualmente, de esa cantidad de información a la cual estamos accediendo, pues también tener la capacidad de poder seleccionar y saber cómo ir navegando en esta enorme océano que es el Internet de información. Pues bueno, quiero entonces informarles que vamos a iniciar con la presentación de Tatiana, posteriormente continuará Carlos, después ya tendremos el espacio para poder interactuar con las personas que nos acompañan en la sala de Zoom, a quienes les pedimos mantener sus videos y sus micrófonos apagados, y con las personas que nos siguen a través de nuestro canal en Facebook. Procedo entonces a presentarles a la profesora Tatiana Bermúdez. Ella es economista y magíster en gestión de la innovación tecnológica de la Universidad del Valle, Cali, Colombia, universidad con la que tenemos una muy cercana relación con el actual rector, don Edgar Varela, con el vicerrector de administración, don Rubén Echeverría, que con la Escuela de Administración Pública hemos estado en diferentes proyectos. Tatiana también es doctora en política científica y tecnológica de la UNICAM e hizo y en este momento es postdoctoranda en esta misma línea del conocimiento. Así que, Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos y pues adelante con su presentación. Ok, buenas tardes. En primer lugar, pues quiero agradecer mucho la invitación realizada por la Escuela de Administración Pública, del profesor Leonardo, del profesor Carlos, que es mi amigo de hace muchos años. Pues la idea hoy es presentarles un poco de una investigación que hicimos con mis compañeros del doctorado acerca de la dinámica del conocimiento académico sobre la COVID-19. Entonces voy a compartir mi pantalla para compartirles mi presentación. ¿Se está viendo la presentación en este momento? Sí, sí se ve. Sí, efectivamente, Okay. profesora. Entonces, bueno, el título de nuestra investigación es El impacto del acceso a... ¿Sí? Ok. El título de nuestra investigación, que realmente surgió como una iniciativa del Departamento de Política Científica y Tecnológica para publicar investigaciones relacionadas con la COVID, y lo hemos titulado El impacto del acceso abierto en la producción y difusión del conocimiento sobre la COVID. Ese trabajo, como lo mencioné anteriormente, fue realizado con mis compañeros del doctorado, Ana Carolina Spati, Cristina Mónaco y Vinicius Muraro. Bueno, entonces para comenzar, bueno, primero pues todos estamos viviendo una situación sin precedentes en la historia de la humanidad. Pues esta gráfica evidencia un poco lo que hablaba el profesor Leonardo, el mar de información en el que estamos en este momento. Y eso ha sido ocasionado en parte por todo el proceso de la declaración de la pandemia por parte de la OMS, que está generando un crecimiento sin precedentes de publicaciones científicas, no solamente en medicina, sino en diferentes áreas del conocimiento. En ingeniería, en administración pública, como bien lo va a presentar Carlos a continuación, en economía, en ciencias políticas. Entonces, todas estas informaciones ya se tiene un estimativo que están creciendo y se está duplicando cada 20 días. Entonces, en este contexto, digamos, todos estos conocimientos impone un desafío a los científicos, porque como es tan rápido la difusión del conocimiento, es importante identificar resultados relevantes de investigación en un intervalo de tiempo muy corto. ¿Y por qué muy corto? Porque se tienen que tomar decisiones estratégicas para combatir esta emergencia de salud pública. Así, la comunidad científica, los investigadores, las universidades han hecho un llamado muy importante a los principales editoriales y a los que financian la investigación para que se implementen políticas de acceso abierto, es decir, políticas que permitan la difusión libre y gratuita de todo el conocimiento acerca del nuevo coronavirus y de la enfermedad que es el COVID-19. En este contexto, las principales revistas están reduciendo el tiempo de revisión por pares académicos y también están estimulando la publicación de preprints, que son publicaciones que no son
no han sido evaluadas ainda por pares, pero que contienen información importante acerca de esta enfermedad. Así, existen o se han creado en este contexto muchas plataformas de acceso abierto sobre la COVID. Una de las más importantes es la liderada por la Organización Mundial de la Salud, que es la Blueprint sobre la pandemia, que actualiza diariamente informaciones relevantes sobre el coronavirus. También hay una estrategia de varias universidades europeas y de universidades estadounidenses que se llama CORD-19, donde también se comparten informaciones relevantes acerca del coronavirus. Editoriales tan prestigiosas y que siempre se han caracterizado por tener un acceso cerrado como Elsevier, lanzaron un portal, que es un portal de información sobre el nuevo coronavirus, donde se comparte información, artículos científicos, reviews, de manera gratuita a todas las comunidades académicas. Revistas tan importantes como The Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas en medicina, también ha abierto un recurso, un centro de recursos donde compila todas las informaciones relevantes sobre el coronavirus, y PubMed, que es una plataforma específica también en información médica, también tiene unos recursos específicos no solamente para compartir información en artículos científicos, sino para compartir secuencias de genomas, resultados de laboratorios, en fin, una serie de conocimiento que en el pasado reciente era restricto y no era tan divulgado como debería hacerse. Por ejemplo, en mi universidad también hay una iniciativa muy interesante que es por parte de la Facultad de Ciencias Médicas, que lanzó la semana pasada una plataforma específica para compartir informaciones relevantes sobre el nuevo coronavirus. Entonces, digamos que hay una dinámica interesante de compartir esa información, porque es una emergencia de salud pública que nos está afectando a todos. Y en ese contexto es de relevancia que estas informaciones sean de acceso abierto y sean compartidos para todas las comunidades académicas, y no solo para las comunidades académicas, sino también para la sociedad en general. Así, digamos que hemos definido como objetivo analizar el impacto del acceso abierto en la producción y difusión del conocimiento sobre la COVID-19, tanto en los medios tradicionales de comunicación científica, como son revistas, periódicos, plataformas de comunicación científica, y en las redes sociales, porque digamos que todo este contexto ha hecho que no solo los científicos estén discutiendo sobre los efectos de la pandemia, sino que las personas del común también hablen y discutan sobre esos resultados de investigación. Así, consideramos importante no solamente usar indicadores bibliométricos, que muchos deben saber que son los indicadores tradicionales que miden la ciencia y la tecnología, sino también consideramos importante utilizar otro tipo de indicadores, como son los indicadores altimétricos. Entonces, por una parte, usamos indicadores que miden y organizan grandes informaciones de datos y permiten la toma de decisiones, que son los tradicionales que miden, por ejemplo, la productividad de los investigadores, el desempeño por medio de las citaciones de los artículos científicos, el factor de impacto de las revistas, y también indicadores estructurales que miden cómo son las relaciones y las redes de cooperación entre países y campos de investigación. Y consideramos importante el uso de indicadores alternativos, que son los que se conocen como altimetría. Realmente la altimetría es un término reciente, es el investigador Prien realizó un artículo donde define este concepto desde el año 2010, va a cumplir apenas 10 años este concepto, y la idea es que esta altimetría está relacionada con un conjunto de métricas fundamentadas en las redes sociales, software de gestión de referencias online, enciclopedias colaborativas, blogs y sitios de organización de conferencias. Es decir, ya no se tiene en cuenta únicamente cómo se comunica la ciencia a través de los medios tradicionales, sino que también cómo se hace esa comunicación en las redes sociales, que digamos que en los últimos años han tenido un boom muy importante, tanto Facebook como Twitter. Muchas de esas discusiones se están dando en ese tipo de redes. Entonces, por esa razón, consideramos necesario utilizar tanto indicadores tradicionales, que son los indicadores bibliométricos, cuanto indicadores alternativos, que son los indicadores altimétricos. Entonces, estas métricas de altimetría son muy importantes, sobre todo para analizar temas que son muy rápidos. O sea, todos los días aparecen nuevas informaciones sobre las vacunas, informaciones sobre nuevos síntomas del coronavirus. Entonces,
no da tiempo para esperar que esto sea publicado en un artículo, para que otro autor cite ese artículo. Por eso consideramos importante la utilización de estos indicadores alternativos. Y también porque, como ya lo mencioné, este tipo de información no solamente está restricto a la comunidad académica, sino por ser una emergencia de carácter global, también la sociedad en general se ve involucrada en esos resultados de la investigación. Nosotros hicimos una metodología, como lo mencioné, basada en la utilización tanto de indicadores bibliométricos como altimétricos y en la comparación de las publicaciones que se hicieron en acceso abierto y en acceso cerrado o restricto. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar cuáles eran esas palabras clave y creamos ecuaciones de búsqueda relacionadas con la enfermedad. En ese proceso, utilizamos unas ecuaciones que ya habían sido validadas por el Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad y por el Centro de Información del CEBIER. Utilizamos publicaciones exclusivamente de medicina, que fueron las que identificamos en PubMed, y publicaciones de carácter multidisciplinar, que las colectamos en Scopus. Porque como ya lo mencioné antes, esta enfermedad o esta pandemia no solamente tange a la medicina, sino tange en todas las áreas del conocimiento. Esta investigación la realizamos en 4 meses, utilizamos el periodo de enero a abril del 2020 y fueron los datos que utilizamos para analizar digamos, el comportamiento de estas publicaciones. Posteriormente, una vez que ya teníamos las ecuaciones, estas ecuaciones fueron validadas, se limpiaron los datos en la plataforma porque a veces aparecían informaciones de antiguos coronavirus o de otros coronavirus, y el procesamiento de la información lo hicimos en un software de minería de datos que es VantagePoint, que el profesor Leonardo ya lo mencionó, que es un software que permite cruzar información y que permite analizar grandes cantidades de datos. Y para las redes de colaboración usamos el software Gephi, que es un software también de acceso libre que permite crear esas redes de colaboración entre instituciones y entre países. Posteriormente hicimos la identificación y el procesamiento de la información y de los indicadores altimétricos. Para esto utilizamos, ustedes saben que todos los artículos tienen un número que los identifica, que es el DOI. Y en PubMed también hay un indicador específico que se llama ID PubMed. Entonces utilizamos esos indicadores de los artículos que ya habíamos seleccionado y los procesamos en la plataforma Altimetrics, que es una plataforma específica para el análisis de indicadores de altimetría. Entonces, mi compañera que creo que está escuchándonos, Ana Carolina, es experta en el manejo de esta plataforma y ahí se pudieron identificar cosas bastante interesantes de cómo se está difundiendo esta información en las redes sociales. Y finalmente, en el análisis de la información, identificamos cómo había sido la dinámica de esas publicaciones, cuántos fueron los números de tweets que esas publicaciones recibieron, cómo fue la atención en las redes sociales de esa información académica, cuáles fueron los países con mayor participación en las publicaciones, los artículos que recibieron más atención online, los perfiles de colaboración y las redes de cooperación entre instituciones. En relación a los artículos, bueno, en primer lugar, tomamos, como ya lo mencioné, informaciones de 2 bases de datos, de PubMed y de Scopus, después de un proceso de limpieza y organización de los resultados, porque en muchos casos los artículos aparecían en las 2 bases, entonces fue un proceso de limpieza. Llegamos al número de 6.447 artículos, de los cuales 4.508 estaban en acceso abierto y 1.939 estaban en acceso cerrado. Entonces, como observan en la gráfica, el crecimiento de esos artículos en 4 meses fue realmente impresionante. Pasamos de 157 artículos en acceso abierto en enero a 2.119 artículos en abril. Y este número sigue creciendo y sigue creciendo cada día. Como lo mencioné anteriormente, aproximadamente cada 20 días se duplica la información relacionada con la COVID. Hoy hice una búsqueda en Scopus, solamente en Scopus, no utilicé PubMed, y ya habían más de 17.000 artículos publicados utilizando la misma ecuación de búsqueda, de los cuales 13.700 eran de acceso abierto y 3.300 de acceso cerrado. Entonces aquí observamos que el crecimiento de la información es gigantesco y obviamente eso evidencia la preocupación de la comunidad
académica por conocer cada día más sobre el coronavirus y sobre el impacto que tiene en la sociedad. En relación a los indicadores altimétricos, como ya lo mencioné, utilizamos la plataforma Altimetrics. Para esto, se hicieron una validación de los artículos que se podían leer, digamos, en la plataforma. Así obtuvimos 3.436 artículos de acceso abierto y 1.299 en acceso cerrado. De esos artículos, tuvieron 1.115.000 menciones en redes sociales, los artículos de acceso abierto, y 330.000 en acceso cerrado. ¿Eso qué me indica? Que cuando una publicación está en acceso abierto, las medias sociales, las redes sociales, hacen y tienen una difusión mucho mayor de esas informaciones que las publicaciones que se encuentran exclusivamente dentro de la comunidad académica. Y de esas redes sociales, Twitter es la red social que más, digamos, que más comparte ese tipo de información. También hay sitios de noticias, blogs, pero en general Twitter, digamos que es la red social que más utiliza o que más menciones online hace acerca de estas informaciones. Entonces la gráfica aquí en la derecha evidencia también ese crecimiento de del número de tweets de esos artículos, y evidentemente pues los tweets de las publicaciones en acceso abierto son mayores en comparación con los tweets de las publicaciones en acceso cerrado. En relación a los países, identificamos también los países que publicaban más tanto en acceso abierto como en acceso cerrado. En acceso abierto se destaca Estados Unidos, China e Italia. Bueno, también países europeos como Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania. Y también identificamos cómo fue el comportamiento de Brasil, porque digamos que en el entorno en el que estamos era importante entender cuánto Brasil publicaba. Y en ese sentido, Brasil ocupaba la posición número 16 en las publicaciones en el mundo. Y en América Latina ocupaba la primera posición. En segundo lugar estaba México y en tercer lugar Colombia. En cuanto a las publicaciones de acceso cerrado, el país que más publicaba era China. También, digamos, por el contexto pues, político de China, pero también continuaban los mismos países de acceso abierto, Estados Unidos, Reino Unido. Y, por ejemplo, Irán nos llamó muchísimo la atención porque no es un país tradicional, que sea tradicionalmente líder en publicaciones académicas, pero sin embargo aquí aparece como de los que más publican digamos, en este contexto. Los asteriscos que están marcados allí evidencian que esos países que más publican también son los países que se vieron más afectados por la pandemia. En esa fecha, ¿no? Porque como todo es tan dinámico, obviamente esos números están cambiando y hoy los países, digamos, América Latina está haciendo el foco que hace 2 meses estaba haciendo en Europa. Entonces, evidencia que obviamente como estaban más afectados los países, la dinámica de la publicación era muchísimo más rápida en los países afectados por la pandemia. En relación a los perfiles de colaboración, estas gráficas evidencian, digamos, cómo era el comportamiento de los autores que publicaban este tipo de artículos. Por ejemplo, en acceso abierto se evidencia que hay mucha más cooperación internacional, nacional y entre más autores cuando esas publicaciones son de acceso abierto y mucho menos en acceso cerrado. Entonces les explico, por ejemplo, en acceso abierto, sin cooperación, son los artículos que solo tenían un autor. Con cooperación institucional eran los artículos que tenían 2 o más autores de la misma institución. Cooperación nacional eran los autores que eran de 2 o más instituciones dentro del mismo país, y la cooperación internacional era de 2 o más autores de diferentes países. Entonces, en este contexto, los datos, la comparación evidencia que cuando esas publicaciones eran de acceso abierto, esas redes de cooperación eran mucho más fuertes cuando se difundía de manera más colaborativa. Y en acceso cerrado, pues digamos que las cooperaciones eran menores como tal. Y finalmente, analizamos la red de cooperación entre instituciones, de las 20 instituciones líderes del mundo y las principales instituciones brasileñas. Entonces, la gráfica de la izquierda evidencia las redes, digamos, las 20 primeras instituciones del mundo y cómo era su relación con las principales instituciones brasileñas. Entonces, aquí se destaca, por ejemplo, las instituciones chinas, las universidades chinas, pues obviamente, pues porque allí fue el foco de la pandemia.
Por ejemplo, está Harvard, está Johns Hopkins en Estados Unidos, como los que más publican. Y en Brasil se destaca la Fundación Fiocruz, la Universidad Estatal de Campinas, la Universidad de San Pablo, la Unifespi, como las publicaciones que más publican, como las instituciones que más publican. Entonces, la gráfica evidencia, digamos, ese volumen de articulaciones. Entonces, en la izquierda, cuando son publicaciones con acceso abierto, esas redes son mucho más amplias que cuando son en acceso cerrado. Entonces, ya para terminar, algunas consideraciones, algunas conclusiones que derivamos de nuestra investigación. Es primero que el crecimiento de las publicaciones científicas sobre la COVID se triplicó entre enero y abril del 2020 y continúa creciendo y va a continuar creciendo, sino que decidimos, bueno, vamos a determinar este periodo porque si seguimos analizando nunca vamos a acabar. Entonces, digamos que intentamos analizar cómo era ese perfil y obviamente aquí la tendencia es que siga creciendo de manera exponencial. En segundo lugar, se destacan mucho más las publicaciones en acceso abierto y esto pues se explica obviamente por todas las políticas de las editoras, de las revistas, para adoptar, digamos, que todas esas informaciones sean libres y gratuitas. En tercer lugar, es importante resaltar que toda esta producción científica también está siendo acompañada por discusiones en redes sociales, principalmente en Twitter. Esta producción del conocimiento impulsó la formación de redes de cooperación entre instituciones científicas y países. O sea, por ejemplo, antes usted publicaba para publicar un artículo se demoraba 1 año, 2 años, ahorita esto es muchísimo más rápido y se están fortaleciendo mucho más esas redes tanto entre instituciones a nivel nacional como instituciones a nivel internacional. Y consideramos que nuestra principal contribución fue la combinación de indicadores tanto bibliométricos como altimétricos. Y finalmente, pues la idea es que este acceso abierto es un mecanismo eficiente para comunicar los resultados de la investigación y la idea es que estas políticas no sean solamente en momentos de emergencia de salud pública como una pandemia, sino que sean políticas, digamos, que sean de largo plazo y que permitan a todos, no solamente a miembros de la comunidad científica, tener acceso a los productos de investigación. Entonces, es básicamente eso. Muchísimas gracias por la atención. Ahí les dejo el link del acceso a este boletín y a otros boletines que ha publicado el departamento sobre el COVID y las ecuaciones de búsqueda que utilizamos en nuestra investigación. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Bermúdez. Agradecer su interesantísima presentación, que nos va a servir muy bien de antesala para lo que Carlos Montero, profesor de nuestra escuela, va a plantear. Y pues reitero el agradecimiento a Tatiana que nos acompaña y transmitiendo desde Brasil. Muchas gracias, profesora. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Voy a darle ahora entonces hacer la presentación de nuestro profesor Carlos Alberto Montero Corrales, docente de la Escuela de Administración Pública y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. Es licenciado en Administración Pública en nuestra casa de estudios y obtuvo su grado de maestría en Política Científica y Tecnológica en la Universidad Estatal de Campinas en San Pablo, Brasil. A quien no solamente le agradezco desde antes por lo que nos va a compartir ahora, sino también porque gracias a la iniciativa de Carlos es que hemos podido desarrollar esta actividad dentro de otras que se han generado en el marco de la relación de la Universidad de Campinas, de las que es de las mejores universidades del Brasil, con la Universidad de Costa Rica y que nos ha permitido desarrollar investigación en las áreas de evaluación y que justamente ahora Carlos ha venido desarrollando en el tema de datos abiertos y particularmente en el Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública, justamente la aplicación de lo que Tatiana nos explicaba para el campo de la administración pública. Así que pues ahora Carlos nos va a contar justamente qué es lo que se está produciendo en este momento, en este instante, ¿verdad? Asociado a nuestra área, a nuestro objeto de estudio, que es la administración pública. Muchas gracias, Carlos. Adelante. Carlos, conectemos el micrófono, por favor. Ahora sí.
¿Me escuchan? Perfecto. Muy, Adelante, Carlos, se te escucha muy bien, gracias. muy bien, bueno, muchas gracias, don Leonardo. También muchas gracias a Tatiana por digamos, por aceptar esta invitación y por el tiempo que han dedicado a esto. Y en lo personal estoy muy alegre por hacer esta actividad en el marco de la Universidad de Costa Rica, institución para la cual colaboro, y también el marco de la institución que me abrigó por varios años en Brasil cuando realicé mi maestría. Muchas gracias. El título de mi presentación se llama Difusión de la producción científica acerca de COVID-19 en el área del conocimiento de administración pública. ¿Qué es lo que vamos, o más bien coloco en este espacio virtual para conversar, ¿verdad? ¿Por qué esta investigación? ¿Qué, cómo y para qué? ¿Cómo se realizó? ¿Qué se encontró? ¿Y a qué aspectos podemos prestarle atención? En primera instancia, bueno, esta investigación realizada por mi persona surge de la necesidad de ver la alta participación que está teniendo el Estado, principalmente las instituciones de gobierno que atienden temas de salud y economía, también la empresa y la sociedad civil como actores protagonistas para atender esta pandemia. Entonces ahí, desde ese punto de vista, ya como administrador público, la situación actual plantea un objeto a estudiar. Por otro lado, es sumamente relevante que en los tiempos actuales de pandemia, la producción científica, tal cual lo mencionó Tatiana, está respondiendo ante este fenómeno y está estudiando, debatiendo, investigando en tiempo real lo que está sucediendo con el COVID-19 y en los países en particular también. En ese sentido, me interesé hace unos 4 días en ver cómo estaba la producción científica en Scopus Elsevier en una ecuación de búsqueda general sobre COVID-19. Y les muestro que para el año 2019 habían 97 documentos en Scopus sobre coronavirus. Ustedes dirán, bueno, pero en 2019 todavía, más bien al final de diciembre, se estaba identificando el coronavirus en Brasil, sí, pero antes del 2000, durante el 2019 y antes se venía también estudiando otro tipo de coronavirus, como son SARS y MERS. Entonces, en ese 2019 habían 97 y ya para hace 4 días asociados a coronavirus, incluyendo COVID-19, la producción científica en Scopus Elsevier aumentó a 25.002 resultados. Entonces, esto me planteó a mí demasiado interés de decir, bueno, ¿qué está sucediendo en el área de administración pública relacionado a COVID-19? Para eso entonces analicé el comportamiento de divulgación de la producción científica de COVID-19 en el área de conocimiento de la administración pública a través de la exploración de bases de datos en Scopus y redes sociales para la toma de decisiones basado en evidencia. Este gráfico, que es uno de los primeros resultados, muestra la reacción que ha tenido la comunidad científica en administración pública en estudiar este tema. En el año 2019 no habían publicaciones sobre COVID-19 y el conocimiento en administración pública, obvio, pero ya al sábado anterior se han producido 431 artículos, notas y revisiones. Esto muestra que tenemos una comunidad científica en el mundo en administración pública que está estudiando este tema. De estos 431, 371 artículos, notas y revisiones han sido publicadas en acceso abierto y 60 en otros, incluyendo acceso cerrado. Y el idioma, predomina el idioma inglés con 417 publicaciones, 8 publicaciones en español, 3 en chino mandarín, 2 en ruso y 1 en alemán. Esta gráfica muestra el comportamiento que les menciono. ¿Cómo realicé esto? Bueno, lo primero que uno hace en bibliometría es, además de conocer el área de conocimiento que está estudiando, es definir palabras claves, porque las palabras claves van a ser las llaves que combinadas me van a permitir encontrar la información que tengo en ese mar de conocimiento de información que mencionaba don Leonardo Castellón.
Después de esas palabras claves, construye una ecuación de búsqueda que relacionara COVID-19 con administración pública. Posteriormente, corría esa ecuación de búsqueda en Scopus Elsevier, y como Tatiana mencionó, es una de las grandes organizaciones que revistas se asocian a la misma para que se difunda el conocimiento principalmente en comunidades de investigación. Después de eso, eso genera una base de datos de un montón de articulillos, notas y revisiones. Eso lo limpié en Vantage Point y ahí mismo también se hizo la visualización de datos. Esa misma base de datos se corrió en Altimetrics para mostrar algunos datos de la importancia de esas publicaciones en redes sociales y finalmente analicé los datos. Esta gráfica lo que nos muestra son el top 10 de palabras claves con mayor frecuencia de producción científica en COVID-19 y en administración pública. Obviamente la palabra COVID-19 aparece muy grande puesto que es la palabra que tiene mayor frecuencia y casi en un mismo nivel la palabra human. En otro orden aparecen las palabras de public health, como ustedes pueden ver, public policy, crisis management. En un tercer orden de palabras que tienen menor frecuencia en títulos, resúmenes y palabras claves aparecen las palabras decision making, sustainability, government, resilience y artificial intelligence. ¿Qué es lo que a mí aquí me llama la atención? Es que en este tema, en el campo de la administración pública, hay una islita que se llama salud pública, que ahí es donde hay muchísima producción científica relacionada a este tema. También el tema de tomar decisiones y aún más interesante la palabra resiliencia y inteligencia artificial. Hoy día vivimos en un momento clave para el Estado y principalmente para las instituciones de gobierno. ¿Por qué? Porque estas instituciones de gobierno hoy día tienen que reaccionar a una crisis sanitaria sin quebrarse. Este es el top 5 de las publicaciones más citadas en Scopus acerca de COVID-19 y administración pública. El artículo más citado tiene un total de 22 publicaciones y se llama Using Social and Behavioral Science to Support COVID-19 Pandemic Response. Este artículo fue publicado en la revista Nature Human Behavior. Este artículo está de acceso libre para todos. No voy a mencionar los otros, pero sí me interesa mencionar acá que las revistas en las cuales se están citando más artículos en el área de COVID-19 y de administración pública no son revistas tradicionalmente del área de administración pública. Son revistas en las cuales a través de la interdisciplinaridad se escribe en administración pública y en COVID-19. Revistas tradicionalmente de administración pública, Public Administration Review, Public Administration, American Journal of Public Administration, y son revistas que no aparecen entre los artículos que reciben mayor citaciones en Scopus. Otro aspecto interesante es que me pregunté, bueno, ¿en cuáles revistas se está publicando este conocimiento en el mundo? Este gráfico, que no voy a entrar en detalle porque si no me paso del tiempo, nos muestra en proporción cuáles son las revistas que mayormente reciben artículos y publican sobre esta materia. Lo interesante, de nuevo, la mayoría de revistas tratan este tema en inglés. 2, las revistas especializadas en administración pública que aparecen entre las revistas donde se publican artículos en esta materia son Public Administration Review con 13 resultados, Public Management Review con 12 resultados, Administrative Management Public con 1, American Review of Public Administration con un resultado y el Australian Journal of Public Administration con un resultado. 2 revistas en español llaman la atención y aparecen en esta ecuación de búsqueda: Profesional de la Información y Geopolítica. Estos 5 artículos son los artículos que reciben más menciones en redes sociales. Cuando digo redes sociales, entiendan, además de Facebook y Twitter, noticias, blogs, videos, ¿ok? Entonces, este
artículo que se llama The Effect of Large Scale Anti-Contagion Policies on the COVID-19 Pandemic fue publicado en la revista Nature y se le atribuyó a través de la plataforma Altimetrics un Attention Score de 3.798. Para que ustedes tengan una idea, ese Attention Score de 3.798 lo que nos muestra es la cantidad de menciones que ha sido mencionado, valga la redundancia, este artículo en blogs, videos, revistas, inclusive en políticas públicas. Hoy día tenemos, gracias a las políticas de acceso libre, inclusive la revista Nature, acceso a ese documento. Si ustedes en este momento googlean ese documento, van a poder tener acceso a ese documento y leerlo, así como estos otros que menciona. No voy a entrar en detalles, pero acá en la presentación quedan los otros nombres de artículos que reciben menciones en redes sociales. Llama la atención solo el segundo. Recuerdan el primero de Scopus que se llamaba Using Social and Behavioral Science to Support COVID-19 Pandemic Response. En redes sociales este artículo también está siendo muy mencionado. Entonces a mí como investigador me llama demasiado la atención porque digo, bueno, si la comunidad científica lo cita en Scopus y además se menciona en redes, es un artículo que hoy día hay que leer sí o sí. Estos 341 resultados científicos, como les mencioné, reciben menciones en redes sociales. Twitter, así como lo mencionó Tatiana, también en el área de administración pública se convierte en la red social en la cual se mencionan más artículos sobre esta ecuación de búsqueda. Vean ustedes, se han mencionado a la fecha 15.149 veces en Twitter algunos de esos artículos, no todos los 431, algunos son mencionados muchas veces. 755 menciones en noticias, 131 menciones en blogs, 100 menciones en Facebook, 41 menciones en Reddit, atención, 10 menciones en políticas públicas, 5 menciones en Wikipedia y 1 mención en videos. ¿Por qué llamo la atención en las 10 menciones de políticas públicas? Bueno, porque aquí lo que se está evidenciando es que algunos de estos artículos, 431 inclusive, si hablamos muy en detalle, podemos identificar cuáles artículos están siendo utilizados hoy día para formular política pública. Principalmente en cuáles países se está tomando algunos de estos artículos para formular política pública. Australia, Suiza, Etiopía y esos. No aparecen países latinoamericanos ni países latinoamericanos que estén utilizando este repositorio de información de esos 431 resultados para tomar decisiones en materia de política pública y hacer la referencia de esos artículos. El artículo más citado en Scopus es un artículo más citado en Scopus y publicado en revistas especializadas de administración pública. Es un artículo que se llama Fighting COVID-19 with Agility, Transparency and Participation, with Policy Problems and New Government Challenges. Bueno, es un artículo que solo el título nos llama la atención porque dice temas sumamente relevantes para la administración, transparencia, participación, problemas perversos y los desafíos de la nueva gobernanza. Este artículo es un poco anecdótico, no es tan científico, es un poco anecdótico y muestra cómo Corea del Sur ha atendido a mayo del presente año la pandemia. El otro artículo que me hace mucha luz de reflexionar sobre él se llama The Effect of Large Scale Anti-Contagion Policies on COVID-19 Pandemic. Este artículo recibió la mayor cantidad de menciones en redes sociales y trata principalmente cuáles son los beneficios o costos, un momentito para correr aquí, en el crecimiento de la cantidad de contagios de las políticas anticontagio, como cerrar escuelas e imponer restricción de movilización a la población. Es decir, este artículo discute realmente cuál es el beneficio, el costo de esas políticas anticontagio como el aislamiento social. Y evidencia que si no existieran estas políticas de anticontagio, de aislamiento social, principalmente en países como Estados Unidos, China, Irán, Reino Unido,
la cantidad de contagios aumentaría por día en un 43%. Es decir, esto está evidenciando que hay datos estadísticos científicos que comprueban que si no nos quedamos en casa, la pandemia puede salirse más de las manos. También es importante que el despliegue de políticas anticontagio redujeron significativamente y sustantivamente la pandemia y que el número de infecciones de COVID-19 en una fecha depende del crecimiento de la tasa de infecciones en todos los días anteriores. Entonces, es decir, la cantidad de casos que tengamos en el futuro depende de los casos que hayamos tenido en el pasado. Y una conclusión, que estos resultados deben de ser tomados para formular política pública en los países en estudio y también en otros países que no ingresan en el estudio. ¿A qué temas prestarle atención después de estos resultados? Bueno, la bibliometría, tal cual lo mencionó Tatiana, es pertinente hoy día para estudiar sobre COVID-19, principalmente por la vertiginosa transformación y producción científica que existe hoy día. Gracias a la altimetría podemos observar en ese mar de conocimiento qué es lo que nos interesa en un área de conocimiento. También la altimetría, porque obvio que no solo la comunidad científica es la que requiere saber de ciencia, también las personas que están en redes sociales en algunos momentos se interesan de ello. Entonces la altimetría se vuelve en una técnica para poder leer y accesar a publicaciones de acceso abierto. Es importante para la comunidad científica latinoamericana publicar en estos temas para generar una memoria histórica y además que permita que otros países y tomadores de decisión en el campo de la administración pública podamos evidenciar con datos nuestras decisiones. La contribución de la producción científica permite un entendimiento de la pandemia y sobre todo el rol de los gobiernos en su atención. Es importante también acá prestarle atención a que estos 431 resultados deberían de alguna manera ser incorporados en los planes de estudios de mallas curriculares como de la Escuela de Administración Pública o la Escuela de Salud Pública. Y es urgente en Costa Rica también promover una política de ciencia y tecnología de la producción del conocimiento en COVID-19, la cual hoy día no tenemos. ¿Qué se concluye? Bueno, el tener acceso abierto a la producción científica del mundo sobre la materia ofrece una ventana de oportunidades para la actualización científica en este tema. La comunicación científica se encuentra, la comunidad científica se encuentra estudiando este tema en el área de conocimiento de la administración pública, lo cual representa un repositorio de conocimiento invaluable para tomar decisiones basadas en evidencia en Costa Rica y en el mundo a fin de mejorar el accionar del gobierno en este contexto. Y la divulgación científica acerca de COVID-19 en el área de conocimiento de la administración pública trasciende las esferas de divulgación científica tradicionales como Scopus y más bien se comprueba que esta producción científica también está siendo visibilizada en redes sociales como Facebook, Twitter, utilizada en políticas públicas y también mencionada en noticias. Estas son las referencias bibliográficas de esta presentación y pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Carlos, por esta detallada, interesante reflexión que nos haces en este momento. Agradecer también pues a Tatiana, por supuesto, y quisiera reiterar a las personas que nos acompañan en la sala de Zoom que este es el momento de hacer sus preguntas y comentarios, y también las personas que nos siguen a través de nuestro canal en Facebook que lo pueden plantear en la sección de comentarios. Me interesaría escuchar tanto de Tatiana como de Carlos, poniéndonos vamos a ver, en la situación de un estudiante a nivel de licenciatura, a nivel de maestría, que en este momento estuviera decidiendo cuál es el tema, y ha leído mucho, y a raíz de lo que ustedes han planteado, entonces, dos vertientes de mi consulta.
cómo deberían navegar dentro de esta infodemia? Y de repente, ¿qué temas podríamos decirle que valore, que pudiera ser de interés para quienes estén estudiando administración pública, que quieran profundizar en ello? ¿Qué recomendaciones podríamos darles? Y voy a empezar al revés de cómo presentamos. Primero Carlos y después Tatiana. Muy bien, gracias, Leo. Bueno, si en este momento yo fuera estudiante de maestría en administración pública, lo que haría sería pedirle a Carlos Montero la presentación para tomar la ecuación de búsqueda que existe ahí, correrla en Scopus, identificar aquellos artículos que son más citados y relevantes en el campo de la administración pública. Scopus es una base de datos que tanto docentes como estudiantes tenemos acceso en la Universidad de Costa Rica. Lo que pasa es que es una herramienta que no se ha utilizado para unir los intereses de investigación con trabajos finales de graduación en la Universidad de Costa Rica. Algunos investigadores, claro que sí la usan en la universidad. Sin embargo, es una herramienta sumamente útil, precisa y clara para poder encontrar qué es lo que debo leer, básico para saber de un tema. Entonces, lo primero, construir una ecuación de búsqueda. Si no, solicitar la ecuación de búsqueda tal cual está presentada aquí, correrla en Scopus y observar los artículos científicos que hay allí. Y después de eso, bueno, hacer una revisión documental de cuáles son los artículos. Quizás si puedo leer los que están en español, los de inglés, puedo leer los más citados y hacer un resumen de esto y tomar alguna decisión temática. Un tema que a mí me llama la atención, respondiendo a tu segunda pregunta, en el campo de la administración pública, es la economía del comportamiento. Sobre todo porque tanto en Scopus como en redes sociales, el artículo más citado y mencionado respectivamente remite a el comportamiento social como un tema para desarrollar política pública. Entonces, ese es un área que yo diría potencial para escribir en esta materia, la resiliencia de las instituciones de gobierno para responder a la pandemia efectivamente. Creo que es otro tema sustantivo. Y bueno, yo dejaría por ahí esos dos temas, digamos, que me llamaron la atención muchísimo en este estudio bibliométrico. Gracias, Carlos. Si me permite, Tatiana, voy a pedirle que, en función de una pregunta que nos hace Laura Vargas de la UNED, que pregunta si solo Scopus o si aconsejan alguna otra base de datos. Entonces, tal vez reiterar, Tatiana, por qué Scopus y bueno, y qué otra base de datos podríamos eventualmente utilizar, profesora Tatiana. Ya sé qué pasó, ya le vamos a habilitar, no se preocupe. Listo, ya podría, sí, perdón, listo, Ok, ya Tatiana, ¿ya? listo. Sí, Bueno, adelante. como lo mencionó Carlos, bueno, digamos que yo digo que tenemos una infoxicación, porque tenemos mucha. Yo Claro. siempre digo lo mismo, porque es que antes el problema, ahora un estudiante no se puede quejar porque no tiene información, sino el problema es que tenemos mucha información. Entonces, lo importante es que sepamos seleccionar cuál es la información más relevante de acuerdo a nuestros temas de investigación. Como bien lo mencionó Carlos, es importante primero identificar, dependiendo del área del conocimiento, cuáles pueden ser nuestras palabras clave, cómo puedo crear una ecuación de búsqueda. Existen unos operadores que se llaman operadores booleanos que permiten unir términos, escribir términos. Entonces, lo primero es tener claro el objetivo de nuestra investigación, o sea, definir qué es lo que quiero investigar, identificar cuáles son esos términos claves para la búsqueda, utilizar esas ecuaciones, crear esas ecuaciones en diferentes bases de datos. Y ahí respondo a la pregunta de Laura. Existen muchas bases de datos de diferentes áreas del conocimiento.
Particularmente yo utilizo mucho Scopus porque es una base de datos de carácter multidisciplinar. ¿Esto qué significa? Que yo puedo encontrar artículos de medicina, de ingeniería, de arquitectura, de muchas áreas del conocimiento, de política, de administración. Por eso, digamos que es válido utilizar este tipo de bases de datos que me traen información de muchas áreas del conocimiento. Pero también existen otras bases muy interesantes, por ejemplo, a nivel latinoamericano, que es la base Cielo, que es una base de acceso abierto y que se enfoca particularmente en publicaciones de instituciones latinoamericanas, tanto en español como en portugués. Entonces, esa es otra base de datos que es muy interesante para utilizar. Y pues aprovechar que los estudiantes que pertenecen a la universidad pueden tener acceso a esas bases que, como yo ya lo mencioné en la presentación, son carísimas. Las universidades pagan mucho dinero al año por tener acceso a esas informaciones. Entonces la idea es aprovechar esas informaciones y de alguna manera tratar de promover que las publicaciones que hagamos como instituciones latinoamericanas sean en acceso abierto. Hay muchas bases, como lo digo, depende del área del conocimiento. Está Web of Science, si usted, por ejemplo, quiere hacer una investigación específicamente en medicina, está PubMed, que es, digamos, una de las bases más reconocidas, pero existen otras en ciencias, en historia, por ejemplo, está Gestor, entonces digamos que depende un poco del área del conocimiento y del enfoque que tenga la pesquisa. Muy bien, sí, la investigación. Listo, tenemos esta consulta de parte de Francisco, que con esto cerraríamos la actividad y pediría que la contestemos primero Tatiana y luego Carlos, que dice de la siguiente manera: ¿cuáles son algunas de las importancias que rescatan o cuál es una de los relevantes que se puede rescatar como profesionales que revistas científicas no especializadas en administración pública estén dando la oportunidad de abrir sus fronteras disciplinares para poder entender un problema como el COVID-19 y así construir estrategias que permitan mitigar sus efectos en la vida de las personas? Ahí el detalle de la consulta, igual la tenemos en el chat, Tatiana, por si quieres releerla. Bueno, pues lo que evidencia, pues no conozco mucho específicamente de la parte de administración pública, pero lo que se evidencia digamos, en la investigación que hice con mis compañeros es que la pandemia es algo, obviamente, que nos afecta a todos, o sea, que afectó a absolutamente toda la población. Y que digamos, esa emergencia global ha llevado a que muchas áreas del conocimiento estén creando contenidos, estén creando informaciones científicas relevantes, tanto para solucionar las consecuencias directas de la pandemia en la parte de medicina y salud, como también lo que puede pasar después de la pandemia, porque no solamente es ahorita, sino vamos a tener muchas consecuencias económicas, sociales, ambientales, políticas. Entonces, digamos que hay una serie de información asociada a la pandemia que no está únicamente relacionada a la parte de medicina. Obviamente en la administración pública hay muchas implicaciones para los administradores públicos. ¿Qué políticas se tienen que tomar en el futuro para evitar que estas emergencias acontezcan de nuevo? Por ejemplo, los gobiernos, ¿qué tienen que hacer para, digamos, destinar recursos específicos para prevenir este tipo de nuevas epidemias? ¿Cómo se facilita la cooperación internacional como organizaciones como la Organización Mundial de la Salud para estar atentos a que no aparezcan nuevas epidemias de este carácter y, digamos, evitar o tratar de mitigar esas consecuencias en el futuro de este tipo de emergencias de salud pública? Muy bien, gracias, Tati. Bueno, yo creo que en relación a la pregunta de Francisco, aquí el tema es que desde la administración pública nos estamos enfrentando a un problema perverso y como tal este tipo de problemas tienen un carácter global y son problemas que no se solucionan desde una única disciplina. La relevancia es que en el campo de la administración pública hoy día tiene muchísimo campo para actuar. ¿Por qué? Porque son los gobiernos, las instituciones de salud, las responsables en Costa Rica principalmente, constitucionalmente, de atender esta emergencia de salud. Entonces, debido a que estas instituciones de gobierno desde
todo el instrumental de la administración pública atienden un problema complejo, atenderlo desde la arista de la administración pública simplificaría el problema. Entonces, la importancia de que otras revistas estén publicando en el campo de la administración pública sobre esta temática es sumamente relevante. Quiere decir que en la práctica la comunidad científica está abordando este tema de forma interdisciplinaria desde distintos ámbitos, están uniéndose, no solo agregando conocimiento, sino creando conocimiento entre disciplinas para poder contribuir en la solución de este problema. Y eso es muy, muy, muy relevante. Por otro lado, el tema de tomar decisiones en materia de política pública, además de los que mencionó Tatiana, aquí hay un tema súper relevante y como político de la ciencia y la tecnología me llama mucho la atención. El país requiere tener un posicionamiento claro sobre la política científica alrededor de COVID-19. Y digo un posicionamiento claro, ¿por qué? Porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, abre un fondo donde financia investigaciones de biotecnología e instrumentos médicos. Atención, pero son esas únicamente las 3 áreas que van a contribuir en la sociedad costarricense para poder solucionar este problema. No, es claramente, ¿dónde está el financiamiento de proyectos de investigación de economía? ¿Dónde está el financiamiento de proyectos de investigación en las ciencias sociales que son sumamente relevantes hoy día para poder atender la pandemia? Entonces, es cierto, Universidad de Costa Rica ha hecho fondos, por ejemplo, los fondos UCREA especializados en COVID-19, los cuales son más amplios que los 3 que mencioné. Pero el MISID, que es la institución rectora en este campo, aborda el problema como si no fuera un problema complejo desde la ciencia. Entonces, llama la atención y como una necesidad de país tener un posicionamiento claro de cómo desde la ciencia estamos abordando el COVID-19. ¿Por qué? Porque es un problema que llegó para quedarse por lo menos durante muchos años, y si los procesos médicos y clínicos salen bien, quizás al final del próximo año tendremos una vacuna testeada y para uso en los seres humanos, y ahí esperar un tiempo más a que llegue esa vacuna a nuestro país y un tiempo más para que las personas que no tienen los recursos se la apliquen o que el gobierno financie y compre esas vacunas. Entonces, estamos hablando de un problema complejo, un problema que va a tardar algunos meses más, inclusive un año o unos pocos meses más, y el gobierno desde su accionar y rectoría en ciencia tiene que atender sí o sí de una manera interdisciplinaria. Sin duda esta conversación que hemos tenido, este intercambio ha sido muy rico y nos abre muchas aristas y de alguna manera es refrescante este abordaje en función de la pandemia porque hemos escuchado desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, económico, pero hemos querido hacer y agradecerle a Carlos y a Tatiana un abordaje distinto de qué se está investigando, de cómo podemos darnos cuenta que se está investigando y generar nuevas vetas desde universidades como las nuestras, ¿no? Tanto Campinas, desde donde transmite Tatiana, como de la Universidad de Costa Rica, que es parte de su razón de ser, para la cual nosotros existimos. Y justamente en una situación que nos apremia a todos y a todas y que debe ser abordado de diferentes perspectivas para lograr una solución integral, es que resalto los aportes de Tatiana como los aportes de Carlos, y en este momento donde se discute en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el presupuesto nacional y dentro del cual está la transferencia a la educación pública superior, pues aquí nosotros estamos de nuevo aportando en función de cómo mejorar los procesos de toma de decisiones, cómo es que la inversión que se realice en investigación y cómo redireccionar los recursos nos pueden permitir
buscar respuestas mucho más eficientes en un menor tiempo. Vean que inclusive la comunidad científica internacional ha debido también ajustar la manera en que publican, cómo dan a conocer los resultados, cómo se abren esas bases de datos, que también es una discusión vieja, ¿verdad? De cómo vamos a cobrar para que las personas accedan a conocimiento que se genera de universidades pagadas por los impuestos de los y las habitantes de cada una de nuestras sociedades. Es toda una discusión y que yo tengo la fe, quizá, espero que no me quieran eh, enterrar en cajita blanca, de que efectivamente la sociedad, como un todo el planeta, aprendamos esta lección y cambiemos la forma en que hemos venido trabajando y que hemos venido pensando y cómo hemos venido investigando, porque la pandemia ha revelado de manera impresionante las debilidades del modelo de convivencia. Vamos a ponerlo en esos términos que tenemos ahora. Agradezco a Carlos, agradezco a Tatiana esta refrescante conversación. Bueno, este video queda a la disposición de la comunidad de la Escuela de Administración Pública a través del canal de YouTube de la Escuela de Administración Pública, a la cual le pedimos que se suscriban para que reciban las notificaciones de lo que nosotros vamos colocando. Y por supuesto que también le vamos a pedir que nos sigan en nuestras redes sociales, porque como vimos, tanto Tatiana y Carlos nos dijo, ahí también se están discutiendo sobre las investigaciones. No es solamente para darnos cuenta de qué hizo X o qué hizo Y, sino que también ahí es un espacio de intercambio y para que nos sigan en las cuentas de redes sociales de la escuela. Pues, quisiera unas últimas palabras de Tatiana y de Carlos de despedida para ya cerrar este espacio. Bueno, muchas gracias, profesor Leonardo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Ha sido muy interesante participar de este conversatorio. También agradecer a mis compañeros con los que hice el trabajo, que fue, digamos, un trabajo bastante arduo de recopilar la información, de hacer todo el proceso de limpieza y próximamente vamos a tener una publicación bueno, esperemos, en una revista brasilera sobre estos resultados. Entonces, un abrazo para todos. Espero que todos estén bien en su casa. Un abrazo. Gracias, Tatiana. Carlos. Muchas gracias, Leonardo y Tatiana. También agradecerle a los estudiantes del doctorado y postdoctorado de la Universidad Estatal de Campina, al Departamento de Política Científica y Tecnológica, que apoyaron la visualización que mostré sobre administración pública y COVID-19. Y bueno, como investigadores tenemos grandes retos en este momento, ¿verdad? Uno de ellos es poder escribir sobre esto y poder dejarlo plasmado y comunicarlo más allá de este espacio. También, pues un aviso a los estudiantes o profesores de la Escuela de Administración Pública o carreras afines que estén interesados en la base de datos de artículos, pues pongo a disposición mi correo electrónico carlos.monterocorrales@ucr.ac.cr. Me escriben y con mucho gusto les puedo enviar un documento en Excel con la base de datos de estos 431 resultados para que puedan visualizarlos y, ¿por qué no? Sería lo ideal poder incorporarlos en el contenido de las mallas curriculares de los cursos que imparten o en sus investigaciones. Muchas gracias, Leo y Tatiana, y también a todas las personas que nos acompañan en Zoom y en Facebook Live. Listo, muchas gracias. De esta manera terminamos esta transmisión y este evento. Que estén muy bien, por favor, cuídense. Muchas gracias. Gracias. Chao.